Es el tema del segundo debate de los aspirantes presidenciales. Es un capítulo importantísimo en el libro de ¿Y ahora qué? Y hoy es un programa de televisión en donde intentaremos dilucidar qué debería hacer México frente al mundo a partir de esta elección. Quiero empezar con esta idea. A partir del Tratado de Libre Comercio y sin negar sus enormes beneficios, pareciera que nuestra relación con el mundo es casi solo comercial y que solo tiene que ver para el norte, es decir, en lo beneficioso, ¿no? Es decir, tenemos problemas con los centroamericanos que llegan y tal, y todo es contencioso cuando se vuelve migración o drogas, pero pareciera que todo es eso. Entonces quiero empezar contigo, Carlos, porque en parte de tu carrera también has trabajado con otras partes del mundo, y que primero empezáramos por el diagnóstico, y es ¿dónde está hoy México en el mundo, hoy, 2018? ¿Dónde estamos hoy en el mundo para lo que fuimos antes, para lo que somos ahora? ¿Dónde estamos? Estamos con una fijación histórica en solo ver hacia el norte. Y sin embargo, como dicen los grandes expertos de las relaciones internacionales, la política exterior sí empieza en el vecindario, pero hoy que estamos en un mundo cada vez más conectado, tiene que ser una política exterior global. Yo te diría que tenemos tres desafíos fundamentales. El primero es qué queremos nosotros como estrategia mexicana en términos económicos, en términos geopolíticos. El segundo es cómo nos vinculamos los mexicanos de aquí con los mexicanos de afuera, y vamos a hablar de eso con mucho detenimiento. Y el tercero, ¿cuál es la identidad a nivel global? ¿Es la cultura mexicana? ¿Son los negocios? Nos tenemos que enfocar en una identidad que es la que produzca ramificaciones de México en el mundo. ¿Seguirá siendo la columna vertebral la relación con Estados Unidos? Sí. ¿Puede enriquecerse eso con acciones, sobre todo con Centroamérica, te diría, y en Centroamérica, junto con Canadá, junto con Europa y junto con aquellos estadounidenses que sí quieren trabajar en la región? Empezamos con el vecindario, pero a partir de ahí multiplicamos vínculos. Hoy la pregunta no es cómo ir de Tampico a Houston. Hoy la pregunta es cómo ir de Singapur a la costa este de Estados Unidos, y ahí México logísticamente tiene todo lo que se necesita, nos falta estrategia. Carlos, tú decías antes de que empezáramos el programa, cuando yo decía esto un poco, que dije, pues sí, así es. ¿Crees que la condena geográfica debería ser condena histórica en ese sentido? ¿Que estaremos siempre asociados a los dos países del norte y que ahí es donde deberíamos de concentrarnos? Mira, yo lo que diría es que la integración... tú preguntabas ahorita, ¿dónde está México? Mi respuesta inmediata hubiera sido, México está en Norteamérica. Por trayectoria histórica, por vocación geográfica y por decisiones políticas y económicas de mucho tiempo atrás. La integración entre México y Estados Unidos no empezó con el Tratado de Libre Comercio. Hay un proceso muy largo que ha pasado a veces por decisiones de los respectivos gobiernos y que a veces se ha desarrollado independientemente, digamos, de la línea telefónica que conecte Los Pinos con la Casa Blanca. Entonces, sí, en efecto, siempre ha sido un tema, pero desde hace siglos. La cuestión de que México tiene que diversificar sus apuestas a nivel internacional, buscar inversión extranjera de otros lugares, llevar sus productos y su cultura, o sea, dejar de mirar solo a Estados Unidos, lleva siendo un buen y noble propósito mexicano, por lo menos desde el porfiriato.
si no es que desde más atrás. ¿Fracasado el propósito? ¿No? Mira, no sé si fracasado, pero lo que diría es, hay muchas razones de fondo, más allá de las decisiones políticas, que explican por qué estamos insertos en el vecindario, como decía mi tocayo, norteamericano. Y creo que tenemos que habérnoslas con esas razones, que pueden ser oportunidades, pero también pueden ser restricciones, a la hora de pensar, bueno, qué tan factible, qué tan deseable es tratar de diversificarnos, de voltear a ver otros lados. Creo que hay que hacerlo. Cada dólar cuenta. Así llegue de Argentina, de Francia, de Singapur, de Estados Unidos. Pero México tiene una vocación histórica, geográfica, política, económica, de estar y de seguir estando, me parece, a pesar de Trump, en Norteamérica. Creo que es un logro de Yaora que haber puesto en México y en el mundo el capítulo de Alejandro. Y lo creo porque el capítulo de Alejandro tiene que ver con conocimiento. Y déjame ponerlo así, a partir de mi ignorancia, porque tú eres el que sabes. A mí me parece que lo que pasó es que, primero, gracias a Internet y a las redes y tal, el mundo nos invadió más que a nosotros el mundo, ¿no? Y tendremos que hacer algo para poder hacer algo con ese mundo que nos ha invadido a partir del conocimiento que no hacemos, ¿no? Es decir, nuestra conexión con el mundo hoy es desde nuestras casas, de alguna manera, ¿no? Diría en una sola frase, estamos a un clic de donde sea. Exacto, ¿no? Estamos, en el espacio geográfico material, estamos en la frontera con Estados Unidos, estamos insertos en el espacio latinoamericano, con nuestro idioma. En Internet estamos en todos estos espacios. La gobernanza de Internet y la participación tecnológica en la construcción de Internet de los mexicanos se dio precisamente gracias a que estamos a un clic de lo que sea. Si hablas el idioma, estás en contacto con la persona. Y esto no es nada más los técnicos o los directivos, sino nuestros jóvenes. Vaya, te puedo decir que hace 20 años jóvenes, como un muchacho que aprecio mucho que se llama Alan Hernández, estudiaba en el estado de Hidalgo, en un lugar muy aislado, la prepa, y él y otro compañero pudieron decidir que serían físicos por el contacto internacional a través de Internet, que en el espacio local era inconcebible. Entonces estamos a un clic de donde sea y tenemos que aprovecharlo más. Tenemos que producir en español para la comunidad hispanoamericana en Estados Unidos, que es un mercado muy grande. Y te digo, estamos en Latinoamérica y en Centroamérica simultáneamente, que estamos en Norteamérica, estamos en el Pacífico y en el Atlántico y en el Caribe, todo es al mismo tiempo. Y desde el punto de vista de Internet, todos están a un clic. Ahora, llegaremos a esa parte de la discusión, pero se las dejo antes de pasar a UNICE en términos de que eso no lo hemos logrado. Curiosamente, México que habla en español y etcétera, no tiene la influencia en Centroamérica o en partes, ¿no? O ni siquiera en el mundo hispano de allá, que a lo mejor debería tener. Dice Carlos que es histórica nuestra relación. Llevas mucho tiempo viendo el problema de la migración. ¿Por qué hemos sido tan inútiles, ambos países, de arreglar este problema, de llegar a un acuerdo macro, de componer este problema? ¿Por qué? ¿Por qué estamos todavía donde estamos? ¿Por qué sigue siendo la migración un irritante de ese tamaño en nuestra relación con Centroamérica, por una parte, ya lo hablaremos, y con Estados Unidos? Mira, Carlos, creo que el tema de la migración, primero que nada hay que entender que es una realidad internacional. Hoy hay 258 millones de personas que viven en un lugar distinto al que nacieron. Entonces, eso es una realidad que así como en la frontera con Estados Unidos y con Centroamérica, de manera muy directa concierne a México, también hay esta movilidad en otros lados del mundo y también ha ido cambiando el fenómeno migratorio, incluso de México con Estados Unidos, en cuanto a la cantidad de gente que migra también, y también el tipo de migrante que tenemos. Entonces creo que ¿y por qué no ha habido los acuerdos y por qué, a pesar de que en organismos internacionales como Naciones Unidas existen algunos mecanismos, algunos acuerdos relacionados y protocolos con el tema de una migración más ordenada, de una migración en donde haya una corresponsabilidad de los estados, tanto los expulsores como los receptores, etcétera, que además recientemente Estados Unidos salió de este acuerdo de las migraciones y el refugio con Naciones Unidas, siendo el país que más recepción tiene de todas las nacionalidades, pues creo que el reto está en justamente que no se ha encontrado y no se ha logrado tampoco valorar ahora sí que el valor agregado que da la migración, tanto en el país de recepción como en el país de origen. En cuanto a los tratados, tampoco han puesto sobre la mesa, algo que hemos dicho mucho desde Agenda Migrante, negociaciones integrales en donde podamos tener contrapesos de temas que son interesantes en esta relación bilateral, como la seguridad
seguridad, como la frontera sur, contra algunos temas que pongan en un mejor lugar a nuestra comunidad. Creo que tampoco hemos logrado comunicar mejor este valor, nuestra comunidad es responsable del 8% del PIB, por ejemplo, en Estados Unidos, y algo que se relaciona, y que ese tema sí de plano no se ha tocado, con la conectividad que ya se hablaba aquí, la globalidad. Creo que es el tema, en los últimos años son sobre todo mexicanos altamente capacitados los que han migrado. Según datos del CONACYT, casi 1,5 millones de mexicanos en el mundo son altamente capacitados. Somos el primer exportador de talento a América Latina, el quinto en países de la OCDE, y tampoco hemos logrado mecanismos, incluso con instituciones como el CONACYT, de conectar ese talento. Seguimos pensando en, no, el que no regresa a México, a ese no vale, ese no puede estar en el sistema, por ejemplo, ni siquiera de investigadores, en fin. Y creo que tendríamos que transitar en ese sentido de una visión de fuga de cerebros a una visión que aproveche la tecnología y la conectividad, que ponga la circularidad del conocimiento. ¿Cómo hacemos que ese mexicano aporte a nuestro país? Pero quiero poner en la mesa la parte política. Creo que desde el acuerdo bracero no hay un acuerdo donde todo el mundo esté más o menos tranquilo, y el acuerdo bracero acabó mal, ¿no? Es decir, ¿por qué no hemos logrado en todos estos años un acuerdo que acabe el irritante, Carlos? Mira, yo te diría, Carlos, fundamentalmente porque la manera en que nosotros vemos a los migrantes o a los mexicanos en el exterior es totalmente equivocada. Es decir, es nuestra responsabilidad, sí, ¿están de acuerdo con eso? Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad más que de los que los por reciben. supuesto. Te voy a decir por qué. Porque primero los consideramos traidores, que se olvidaban de la Virgen de Guadalupe, se iban a un país protestante, donde hablan inglés, etcétera. Luego, nos pasamos décadas diciéndoles, nosotros vamos a pensar desde un escritorio en la Ciudad de México, ¿qué debes de hacer tú, mexicano, que estás en California? ¿Qué debes de hacer por México allá en Estados Unidos? Y solo muy recientemente, y yo le doy un gran crédito por eso a Arturo Sarucán, que él entendió, dijo, México va a ser fuerte afuera si los mexicanos de afuera son fuertes, pero fuertes para incidir en Estados Unidos, en una agenda estadounidense, y de perderle el temor, que se lo perdieron irlandeses, italianos, cubanos, a incidir en las instancias que el sistema político estadounidense permite que se incida. Carlos. Mira, solamente para darle continuidad a lo que está diciendo mi tocayo, también en el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, una de las apuestas más exitosas que ha hecho México recientemente ha sido no tanto buscar cabildear directamente o aprovechar la interlocución con la Casa Blanca, sino sumarse o activar a los aliados de México en Estados Unidos. Grupos empresariales, gobernadores, presidentes de universidades, legisladores de estados particularmente sensibles a algún cambio en Tratado de Libre Comercio. En la medida en que México ha apostado por hacer de la relación con Estados Unidos más que un tema bilateral, un tema de política interna en Estados Unidos, ha fructificado. Exactamente. Digo, creo que no confesemos nuestra edad, Carlos, pero nosotros vimos en la negociación del primer tratado de libre comercio. En el 1.0. Bueno, con dinero mexicano y cabildeo mexicano se creó una cosa, ¿te acuerdas que se llamaba The Business Round Table? ¿Cómo no? Que la crearon ellos, la crearon los mexicanos, sentaron a los 10, 15 empresas más grandes para el comercio entre los dos países y ellos cabildeaban por el tratado. Ya no eran los mexicanos, ¿no? Eso nunca ha existido para la migración. Y creo que no, y justamente ha faltado en esa visión políticas y estrategias, y no las veo tampoco en las plataformas, ahí sí de ninguno de los candidatos, de empoderamiento, inserción y vinculación de nuestra comunidad en Estados Unidos. Para eso que justamente hablaban Carlos, que es cómo podemos insertar mejor a la comunidad, cómo logramos y formamos recursos humanos y cuadros para que ocupen cargos políticos, económicos, académicos de importancia, de relevancia, de toma de decisión, y eso cambia la situación que tiene México hoy en Estados Unidos y nuestro poder dentro de este país en la cultura norteamericana, no a la mexicana, que es lo que creo que hemos intentado, ¿no? Cuando regrese, porque me mandan a pausa, quiero preguntarte cómo hacemos, ¿cuántos dices que están allá? 35 millones de personas. No, pero 1,5 millones en el mundo, el 95% en No está mal. Pausa, ahora volvemos. Estamos en ¿Y ahora qué?
Hoy Puebla lo tiene todo. Cultura, Tradiciones, festejos, diversión. vívela de día y de noche. No te la puedes perder. Ven y disfruta el Festival Internacional 5 de Mayo. Del 5 al 20 de este mes. Llegar es muy fácil. Hoy Puebla lo tiene todo. Visita puebla.travel. Es la elección más violenta que ha habido en México, pero yo no coincido con lo que dice Carlos, porque a los políticos y a los periodistas les ponen una diana y van sobre ellos. Sí. La violencia por la inseguridad en el país puede alcanzar a cualquier persona, a cualquier familia, te puede alcanzar en cualquier sitio. Sí. Pero ya que vayan por ti, eso es distinto. Bien, para recapitular, ¿cuántos mexicanos andan por Estados Unidos más o menos Altamente capacitados? capacitados, alrededor de 1 millón. Alrededor de 1 millón de mexicanos que si están capacitados y tienen una chamba ahí o están en una universidad o salieron de ahí, pueden aportar a la sociedad el conocimiento y hacemos algo con ellos, los conectamos o solo les exigimos que vengan a pagar su préstamo en el Banco de México. Hacemos mucho menos de lo que podríamos. Tenemos algún flujo de contactos con académicos, con investigadores, con profesionales que se van a despachos de abogados, a empresas donde son ingenieros, pero no hacemos lo suficiente y les hacemos muy difícil regresar o mantenerse en flujo entre los dos lugares. El programa de reincorporación de investigadores del CONACYT es complicadísimo y es solo una parte. Todos conocemos en el medio académico y en el medio profesional gente que ha tratado de regresar a México 3 veces y finalmente desistieron. O sea, finalmente un día hubo una oferta de una empresa, de un despacho de abogados o simplemente de poner su propio pero negocio ellos con querían facilidad. Que trataron de regresar y toparon con N paredes. Y entonces se quedan allá algunos muy desilusionados. Otra barrera es que el joven que en Estados Unidos es empresario porque tiene un tráiler, en México tendría que ser empleado en condiciones de casi esclavitud en el transporte. Entonces allá esa barrera de retorno es muy difícil. Necesitamos hacerla más fácil. Las herramientas de sociedad del conocimiento nos deberían permitir hacer mucho más fácil este trasvase de experiencia, capacidades personales, conocimiento. Pero necesitamos cosas en política pública abierta al mundo para y cuando dices política pública abierta al mundo, es decir, a ver, nuestros migrantes son unos expertos en usar bancos y tal para mandar su dinero acá y los de acá para recogerlo. Cuando se trata de eso, no fallan. Ellos han obligado a los bancos a crear tecnologías que se les haga fácil para estar en Michoacán o en Guanajuato o en Zacatecas y recibirlo. Ahora, para aprovechar este conocimiento, ¿qué tipo de política pública podemos tener? Ni siquiera los pelamos mucho, ¿no? No los conocemos mucho, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo ahora sí que de lo que no hemos hecho. Y ahí voy a abarcar un poquito más que América del Norte y me meto a la CONCACAF. Es decir, nuestra región realmente es la CONCACAF. Eso, bueno, él dice que Norteamérica, pero en el fútbol somos de CONCACAF. No, y no es solo en el fútbol. O sea, del Ártico, de Canadá al Canal de Panamá, incluyendo el Caribe. Y te voy a decir qué no hemos hecho que otros sí hizo. Colombia nos comió el mandado en Centroamérica. O sea, Colombia, Avianca es ahora la línea que va a todas partes en Centroamérica, se asoció con TACA del Salvador, los bancos colombianos están allí. Bueno, y también están muchos los mexicanos, pero no con una estrategia como la de los colombianos que dijeron nos vamos a meter al mercado centroamericano. Es una estrategia concertada que han hecho magníficamente los colombianos. Y te lo digo porque sí hay propuestas de política pública. Ernesto Zedillo presentó una propuesta extraordinaria en septiembre de 2016 para movilidad laboral entre México y Estados Unidos. Se perdió por el triunfo de Trump. Ahora dicen, oye,
pues sería un sueño empezar a hablar de movilidad laboral cuando Trump está deportando, construyendo el muro, insultando, etcétera. Es el peor momento para proponer movilidad laboral, es el mejor momento para proponer movilidad laboral. Lo que dice Alejandro Pisanti, cada vez hay mayor conectividad y tenemos nosotros millones de mexicanos que hacen trabajo, que aportan valor en Estados Unidos, pero que no están certificados para que se reconozca su trabajo acá. Empezamos, ¿sabes en qué estamos empezando ahorita? En que la gente que está capacitada en gastronomía en Chicago obtenga, y están las propuestas de UNICE, de Agenda Migrante, obtenga un papel mexicano que diga que si quiere regresar, puede trabajar en gastronomía mexicana sin que le pongan 15 obstáculos a la llegada al aeropuerto, a la llegada a Nuevo Laredo. Yo creo que, digamos, para hacer un poco de contrapunto ahora con mi tocayo, creo que también en México tenemos que reconocer que aunque sí hay casos de gente que quiere regresar o que podría ser muy bien si regresara, la mayoría de los mexicanos que están en Estados Unidos no quieren regresar. Claro, es cierto. Yo sé que eso es difícil de digerir para nuestro corazoncito nacionalista, pero lo cierto es que así es y que México tiene que partir de esa realidad. Y esa realidad implica muchas cosas para la visión mexicana en el mundo. Respecto a este problema en particular, implica México, el gobierno mexicano, tiene que renunciar a la idea de que el monopolio de la voz lo va a tener el gobierno. Hay un montón de voces mexicanas que a veces coinciden y a veces no coinciden con lo que quiere la Cancillería. Pero para tener influencia, para tener impacto, hay que hacer nuestras esas voces. No insistir en que tienen que alinearse con nosotros. Es mucho más fácil y tiene mayor probabilidad de éxito nosotros alinearnos con esas voces. Nosotros no vamos a organizar a los mexicanos en Estados Unidos. Si nosotros construimos una relación con ellos, ellos se están organizando también. Claro. Hasta yo mismo me escucho y me descubro diciendo, no los vamos a organizar. Cuate, ya están organizados. No sé, pero a lo mejor hablamos por lo menos de conectarlos. Creo que hoy la tecnología dejaría conectarlos. Que alguna añoranza que les quede, por lo menos dirían, mira, yo tengo este intercambio de información con tal centro, con tal empresa, porque por supuesto que ellos ya viven mejor, a lo mejor en Houston, en Austin, o en Santa Fe, o en Chicago, ¿no? Es que hay ejemplos, Carlos, yo creo que de lo que se tiene que hacer en una escala mayor. Y te puedo dar un ejemplo puntual. Tenemos un mexicano muy talentoso en Suiza que está dirigiendo un laboratorio CERN, que él es uno de los responsables del descubrimiento de la partícula de Dios, ¿no? Que es uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años. Bueno, con él lo que empezamos a hacer, con esto que yo me refiero a circularidad del conocimiento y aprovechar la tecnología, esto con mucho esfuerzo, mucha gente, logramos cuando yo estaba también en el IME y en el gobierno, se logró conectar, por ejemplo, con una universidad en Chiapas para que justo él capacitara y hiciéramos un centro de innovación en Chiapas con todo lo que se estaba haciendo en Suiza. Luego donaron las máquinas de Suiza a Chiapas y él capacitaba online a las personas. Vino también varias veces a estos centros. Entonces creo que hay que generar esas plataformas, ¿no? Y herramientas, no solo esperar que regresen. La tecnología nos permite, ¿no? Nos debería de permitir conectarnos, ¿no? Nos costó años darles un acta de nacimiento que aún les damos mal en la mayoría de los consulados. Entiendo que vamos lentos, pero de eso se trata, de conectarnos. Como el ejemplo que mencioné Eunice, están varios otros. Son muy aislados y tenemos, repito, que hacerles fácil la integración. Alan Aspuro en la Universidad de Toronto se acaba de ir de Harvard para no estar en el gobierno de Trump, que dificulta la migración y la movilidad de los académicos. Es decir, hasta Estados Unidos, que es el país que se ha enriquecido más con la movilidad académica, no resulta suficientemente abierto para un mexicano de mente abierta. Uno. Dos, lo que dice Carlos Bravo, la cuestión de transnacionalidad o de internacionalidad en la sociedad civil. La comunidad técnica, la comunidad científica, pero también sociedad civil, marcan agenda en muchos lugares a partir de un flujo muy rápido, ¿no? O sea, alguien descubre una forma de protestar en línea, una manera de expresar un argumento en línea, rápidamente se propaga, o sea, al día siguiente lo tienes en 20 ciudades del mundo. Esa capacidad tenemos que abrirnos, como bien dice Carlos. O sea, y trasladarla a otras áreas, ¿no? Voces, múltiples foros, la orientación a qué problema quieres resolver, con qué actores lo vas a resolver. Eso es lo que estamos aprendiendo en Internet y lo que cuando hay una agenda pública orientada a Internet tiene que ser mucho pensando en esa apertura y cuidando, claro, temas de soberanía donde se tienen que cuidar, pero en muchos casos esta soberanía construida con una frontera abierta es más sustentable, es más futurible, diría yo, que la que se basa en fronteras que en realidad son porosas y tú crees que son cerradas.
Para el tercer bloque, me voy a ir a una pausa. Para el tercer bloque voy a decir la palabra prohibida, voy a decir Donald Trump, porque y ahora que quien gane la elección del 2018 va a tener a Donald Trump de presidente por lo menos 2 años más, sino que 6. Y ya nos hartamos en México de decir que iba a perder, ya nos hartamos de decir que iba a renunciar, ya nos hartamos en decir que lo iban a correr por medio de un impeachment. No. Entonces, muy probablemente quien gane la elección de 2018 le van a tocar 6 años de Donald Trump en la Casa Blanca. De eso quiero hablar cuando regresemos. Estamos en ¿Ahora qué? Ahora sí que ¿y ahora qué, Donald Trump? Chicharrón de pulpo. Ya. Pero ni lo has probado. Siempre hay algo nuevo a qué ponerle lo sabroso. Mamá, ¿qué haces? Chicharrón de pulpo. Te lo dije. Te lo dije. Siempre te voy a amar y te voy a proteger. Siempre. Te quiero. Bien, abro la mesa para quien quiera. Llevamos 2 años con Donald Trump. Vienen 2 más y a lo mejor 4 más. Creo que hay alta posibilidad de que vengan 6 más para quien sea. Yo tengo Carlos, arranca. Un lema de 3 palabras. Tenemos que hacer más cosas con Estados Unidos, aunque parezca contraintuitivo de que estamos ya muy concentrados, a pesar de Trump. Es decir, hay en muchos lugares de Estados Unidos, y menciono el estado de California, sobre todo, y ahora estamos en la víspera del debate en Tijuana. Tijuana, San Diego es una región extraordinariamente dinámica en todos los ámbitos, en el ámbito comercial, cultural, tecnológico, etcétera. Que Estados Unidos no se resume a Trump. Ahí va a seguir, pero hay amplísimos segmentos, y los digo geográficamente, lo digo por campo de actividad, en Estados Unidos que sí quieren trabajar con México. La primera persona que vino a México en delegación oficial después del triunfo de Trump fue Kevin de León, el presidente de la Asamblea Estatal, del Senado Estatal de California. Y ellos nos dicen, queremos hacer muchas más cosas con México. Es la descentralización de que hemos hablado. No todo corre entre la Casa Blanca y Los Pinos. Con gobernadores, con presidentes municipales, con mexicanos que andan ya en los 50 estados, incluido Alaska y Hawái. Hay muchísimo que hacer. Y por eso digo, con Estados Unidos a pesar de Trump. Mira, ¿dónde estamos hoy con Donald Trump? Sin Trump. ¿Y qué deberíamos hacer frente a él? Porque sigue siendo ese señor. Mira, yo creo que estamos en muy buena medida donde Donald Trump nos ha puesto. De entrada... O sea, ha sido la decisión de Donald Trump. En muchos sí. O sea, México no quería esto. México no quería renegociar el Tratado de Libre Comercio. México no quería que de pronto la relación compleja y diversa se forzara a transitar por el canal del yerno Kushner, ¿no? Pero Trump le asignó el portafolio mexicano y bueno, pues buena parte de México se tuvo que adaptar a eso. Eso a México no le conviene, pero hay una parte aquí como de... pues hacer de tripas corazón y tener que lidiar con algo que no ha dependido de nosotros en muy buena medida. Lo que depende de nosotros es cómo respondemos a lo que hace Trump, pero de lo que hace Trump hay muy poco que podamos hacer nosotros para cambiarlo. Invitar a Trump fue un error. Creo que por mucho tiempo México no logró encontrar el tono, no encontró como la distancia, la manera de relacionarse sin incendiar a la propia opinión pública, sin generar anticuerpos muy fuertes y además con mucha razón de cómo es posible que México esté tan obsequioso con un
presidente de Estados Unidos que es tan agresivo contra México. Yo creo que eso sí puede cambiar. Y creo incluso que los equipos de los candidatos deben estar ya pensando, para el debate que vamos a ver en unos minutos, qué es lo que tiene que decir el candidato para contrastar con lo que ha sido lo que hizo Peña Nieto. Pero eso en términos de reacción, digamos, de individuo o a nivel gobierno nacional. A nivel internacional, por lo dependientes que somos con la relación de Estados Unidos, el margen es bien estrechito, ¿eh? O sea, podemos querer hacer diferencia de tono, cambiar algunas políticas, pero, digamos, en la película grandota, ¿qué puede hacer México para tratar de darle la vuelta a la disrupción que representa Donald Trump? En realidad es poco. En realidad, más bien, lo que tiene que hacer México es control de daños, ajustar las velas, hacer las diferencias que pueda, digamos, a nivel, creo, secundario, marginal, pero a nivel grande estamos subidos en una ola. Ok, porque he compartido en los últimos 2 años muchas cosas con Eunice, viajando a Estados Unidos y oyéndolos. ¿Qué sí puede hacer México frente a un presidente que vea la migración como uno de los grandes males de su país, que además le funciona perfectamente con esa partecita de su base que le da votos, en tiempos de muchísima vulnerabilidad, como lo hemos visto? La gente tiene mucho miedo, la gente no sabe para dónde ir, no sabe qué hacer. ¿Qué podemos hacer por lo menos para cuidar a nuestros X millones de paisanos que no tienen documentos del otro lado? Primero que nada, creo que es tomar en serio lo que Trump ha dicho, porque por mucho tiempo también escuchamos en el gobierno voces de él tiene un discurso muy xenófobo, pero no se preocupen, hay menos deportaciones, no se preocupen, no pasará nada. Es nada más el tono, ¿no? Lo que cambia. Y en realidad, la realidad nos ha puesto de frente que no solo es el tono, que sí hay un aumento del 43% en los arrestos, que se triplicó el número de personas detenidas por un perfil racial sin ningún récord criminal, ya ni siquiera faltas administrativas. ¿Cómo se los dijiste? Y ahorita voy a dejar que continúen dando los números. Las deportaciones iban a llegar, si estaban aumentando los arrestos, era un problema de proceso en la corte, ¿no? Hay 56 cortes que ya tenían rezagados casos, hoy hay 690,000 casos rezagados, entonces van a llegar más, ¿no? Que no nos extrañe. Ya el primer trimestre de 2018 ya tiene un 40% más de deportados, entonces ya está empezando a pasar esa realidad. Entonces, ¿por qué digo que lo primero es tomarnos los temas en serio? Porque así también tienes una visión preventiva, vas planeando. Si tú solo estás reaccionando, que es un poco lo que ha hecho México, creo que con la relación con Trump. Si Trump dice, entonces yo digo, y no tenemos un plan mexicano. Todos hoy, si nos preguntamos cuál es la prioridad de Trump con respecto a México, lo podemos contestar. ¿Cuál es la prioridad de México con respecto a Estados Unidos? Creo que nos costaría más trabajo responderlo. ¿Alguien tiene una idea cuál es la prioridad? Yo creo, bueno, no es la que yo desearía que fuera, pero la que creo que es aguantar. Que no te metan gol. Sí. No, yo que creo, no te ganen por goliza. No, yo creo que es peor que aguantar. Hasta ahora ha sido tratar de adivinar cómo complacer a Trump. Sí. Eso ha sido. Y entonces, en ese sentido, creo que primero tomárnoslo en serio, todos estos datos que son muy importantes, sí revisar y sí tener los arrestos en el interior. El perfil del deportado ha cambiado, es decir, pasamos de un perfil que era casi fronterizo, el 80% con Obama, a un perfil tierra adentro que tiene pues mucho más arraigo, tiene mucho más familia, patrimonio en Estados Unidos, y eso cambia completamente los retos. También solo el 40% de nuestra comunidad cuenta con un abogado a la hora de llegar a una corte. Esto se reduce al 20% si ya tiene su proceso avanzado. Entonces, todos estos datos nos tienen que servir para hacer política pública, no solo artículos y papers. Y creo que para el gobierno tendríamos que hacer, incluso con lo que aquí se ha hablado, como una diplomacia, algo que piden mucho los migrantes, una diplomacia más comunitaria, más de a pie, más de calle, que logremos conectar con esta red de redes, que podamos echar mano de todos estos, no solo lo de los gobiernos, sino de, hay muchos ciudadanos americanos que también, norteamericanos, que apoyan también la causa mexicana, hay familias binacionales, ya es lo que Trump hace afecta también a norteamericanos. La gran omisión, Carlos, la gran omisión en nuestro enfoque hacia el Telecán ha sido que lo que hemos exportado durante décadas han sido brazos, han sido personas. No hay en el Telecán el tema laboral y el tema salarial. Y entonces nos vienen de afuera a decir, oye, México, ya no vas a poder competir con bajos salarios, porque te voy a poner reglas de origen en donde los automóviles, un porcentaje importante, solo van a poder ser fabricados en regiones de alto salario. ¿Y sabes qué contestamos? No, eso es un asunto interno, no interfieras. Nosotros sabemos
cómo explotar a los trabajadores mexicanos. Que son en vez integrales. de cambiar la ecuación y decir, vamos a ser competitivos por la vía de desarrollar el conocimiento, el capital humano, la manera de hacer mejor las cosas. Y sí creo que México pudiera hacer más, o sea, en ese sentido, no tampoco cositas tan chiquitas, creo que sí podría ser más de lo que hace, pero yo creo que hay que mejor. ser también realistas en cuanto a nuestras expectativas, nada más, ¿no? En relación, además, con nuestra comunidad, o sea, para defender mejor a la comunidad, para empoderar, para vincular, para unirse con otras diásporas. Ningún otro país tiene 50 consulados en un país como México, en Estados Unidos. Siempre los centroamericanos y otras diásporas se unen mucho porque no tienen los servicios que tienen nuestros consulados. Ahí podrías utilizar eso como una válvula de poder si lo organizas bien y si lo haces con estrategia. Creo que también hay que ver qué va a pasar con todos los que regresan. Más de 250,000 personas más o menos han regresado el año de 2007 para acá. Eso tiende a aumentar. ¿Cuál va a ser la política? Además, con un perfil ahora distinto que deja separación y desarraigo familiar. Muchas de las cosas que vemos con las historias de vida, que son eso, historias de vida, estas 200,000, 250,000 al año, ¿qué vamos a hacer para reintegrar con un modelo que no solo se concentra en lo que hoy hace el INAMI, que es en recibirlos, te doy una torta, te doy dinero de tu camión para que te vayas a tu lugar de origen, muchos trípticos para que sepas todo lo que hay, y ahí se acabó. Entonces, que dejemos de concentrarnos en la recepción y transitemos un modelo que ponga el acento en la reintegración y la reinserción emocional, empática y transversal. Déjame tomar muy en serio esta parte de que tú dices a Trump, muy en serio. Yo no sé si van a regresar los 700,000, pero a lo mejor nos llegan pronto 200,000 Dreamers. Chavos universitarios, bilingües, que ya quisieran muchos en México para cómo está nuestra calidad en términos de educación. Eso es puro conocimiento, digo yo, con ¿no? Conocimientos que pueden ser usados en industrias en las que ya no es manual su labor. Claro. Hay una parte muy importante que tenemos que acelerar, que es la incorporación de programadores, de gente que sabe hacer trabajos de oficina relativamente avanzados, trabajos, vamos, son competencias que van más allá de las manuales. Yo añadiría dos cosas, Carlos, si me das permiso. Sí. Pues los expertos son ustedes, ¿eh? No, por favor. No. Pero desde este ángulo. Una es hacernos fuertes con el resto del mundo. O sea, de todas maneras, hay otros 230, si hay 240 países, los otros 238. Que lidian con el mismo señor. Tenemos que hacernos más fuertes por esta vía de más horizontalidad, más sociedad, más intercambios, más agilidad, más sociedad civil transnacional para poder reaccionar o ayudar a reaccionar allá, tener los argumentos. La gente que viene es gente que habla inglés. Nuestros programadores en México, que son muy buenos, tenemos un déficit de inglés y de idiomas muy serio que tenemos que compensar junto con ellos. Y otro punto, perdón, nada más para cambiar rápidamente, no nos volvamos, voy a decir dos cosas más, no nos volvamos como ellos. O sea, evitemos que México se vuelva el espejo de Estados Unidos. Hacia Estados Unidos y hacia los migrantes en retorno. O sea, si Estados Unidos se está volviendo un país cerrado, enemigo, con fronteras blindadas y enemigo del mundo, nosotros no nos volvamos así porque la vamos a perder. O sea, cerrado contra cerrado no podemos ganar. Tenemos que volvernos más abiertos, más democráticos, más porosos, más horizontales. Y la otra cosa que yo quería decir, en la agenda internacional de Trump, del gobierno de Estados Unidos, lo que nosotros vemos en Internet es una retracción de los mecanismos multisectoriales hacia mecanismos multilaterales, donde además aplican unilateralismo. Ahí está. Y nosotros tenemos que fortalecer. Me interesa mucho, explica un poco más. Nosotros en los espacios de Internet, de medio ambiente, de gobernanza de los medios, de cantidad de cosas, finanzas, deportes, lo que nosotros vemos es que crece la participación multisectorial en la toma de decisiones. No nada más ya son mecanismos gubernamentales. Tu declaración de la ONU está por aquí arriba y lo que la gente está haciendo aquí abajo, por ejemplo en ciberseguridad, es muy horizontal y no le están pidiendo permiso a ningún gobierno ni para atacar, ni para defender, ni para educar. Y eso el gobierno de Estados Unidos de haberlo impulsado durante los últimos 16 o 30 años, se está retrayendo de esos mecanismos. Y esto le da un lugar privilegiado a países como Estados Unidos, China, el bloque árabe, etcétera. Y nos margina más, nos pone más en riesgo. Es decir, no tenemos que ocuparnos solo de lo que atienden, sino de lo que abandonan y ver cómo nos afecta en temas como los que ya mencioné. Importante. Para reforzar dos cosas que dice Alejandro. Primero, ¿qué hace Trump hoy? Salirse de tratados. Se salió del Acuerdo de París sobre cambio climático, se salió del Acuerdo Transpacífico, amaga con salirse del Telecán, Irán. Se salió del acuerdo nuclear con Irán. Estoy totalmente de acuerdo, México tiene que ver
¿qué vamos a hacer con Macron en cambio climático? ¿Qué vamos a hacer con Merkel en lo No solo multilateral? tratados. ¿Qué vamos a hacer con ASEAN, con los asiáticos? Y lo segundo, la noticia, Carlos, es que esos jóvenes que hablan inglés y que saben hacer negocios con Estados Unidos están aquí en el Monumento a la Revolución, en el pequeño Los Ángeles. Ya están aquí ante nuestra indiferencia, insensibilidad y respuesta discursiva. Bueno, lo que tú dices, porque no, y eso lo hemos visto en muchos foros, es decir, no hay una manera integral de recibir. Están ahí porque están los call centers, esa es la razón. Exacto, no puede ser que la forma en que México aprovecha ese capital humano calificado, ese talento, sea canalizándolos a call centers. No, pues, ¿a call centers? Esa ha sido la realidad. O sea, bien por los call centers, pero estas personas, digamos, de esto deberíamos estar pidiendo nuestra limosna. Es gente que habla inglés, calificada, con estudios. Caray, ¿cómo es posible que no tengamos una política mucho más integral y sustantiva de, digamos, integrarlos laboralmente de acuerdo a sus capacidades? Y tenemos que cambiar la ecuación de decir, no qué vamos a hacer con los Dreamers que ya nos deportaron, sino qué necesitan los Dreamers, qué quieren ellos para poder desarrollar su talento donde están aquí, aunque estén aquí obligados. Porque yo le voy a creer a Donald Trump. Y esos jóvenes van a quedar abandonados. No se va a renovar el programa. Y yo creo que muchos de esos jóvenes, si tuvieran una oportunidad real en el país de sus padres, ¿no? Real, que reconociera su talento, y etcétera, dirían, en vez de vivir indocumentado toda mi vida, ¿qué es lo que voy a hacer allá? A lo mejor es un problema complejo. Yo no sé si lo diría así. No sé. Yo creo que, porque al final, por ejemplo, algo muy sencillo que nos han pedido y que hasta ahorita estamos viendo si con el TEC de Monterrey lo hacemos porque no lo hemos logrado conectar con el gobierno, nos pidieron, oye, ¿nos podrían dar un curso en línea de cultura y historia mexicana para conectarnos más con México? Porque no entendemos bien México, porque vivimos aquí toda la vida. Nos gustaría empezar a entender eso. Eso es una cosa muy fácil y factible de hacer. O sea, bueno, ese tipo de cosas, entender quién es el Dreamer también es importante. Nos sirven mucho allá también. Yo sí insisto con empoderarlos allá, pagar becas para que te... Sí, pero ahorita ya relativamente ha habido jueces que han hecho contrapesos. Va a haber algunos que regresan, otros que no. Todavía hay optimismo. Sí, yo creo que unos sí se van a quedar allá, aunque se acabe, pero aún así creo que se puede salvar. Pero más allá de eso, creo que ahí es donde creo que falta la visión. Estos muchachos son recursos humanos muy valiosos porque son binacionales. ¿Quién mejor que ellos? Entienden muy bien la migración de primera generación, que son sus padres que se partieron el lomo por llevarlos allá y todo. Entonces entienden muy bien todo lo que hay que hacer en ese sentido, pero al mismo tiempo están mejor insertados, vinculados con Estados Unidos, y eso los pone en un lugar privilegiado en caso que nosotros logremos también vincularlos de una mejor manera educativa, etcétera. Nada más para tomar. Y acá también certificarlos. ¿Sí o no? Rapidísimo. En lugar de hacer cosas por ellos, una cosa que tendríamos que hacer, empoderarlos para que ellos hagan. No necesitan que ellos saben mucho mejor que cualquier burócrata qué es lo que necesita. ¿Por qué no les damos la oportunidad de hacerlo? Pues reconozcámosles sus estudios. Sí. Bueno, empezando por ahí. Tranquilo. Pausa, volvemos. Yo creo que votar es de las pocas manifestaciones realmente democráticas que existen en el sistema político actual. Entonces es muy importante ejercer el voto. Cuando uno vota, yo creo que lo que uno siente es pues una responsabilidad con el país, que mi voto no solo me afecta a mí, sino afecta a todo México. No, definitivamente votar no es la solución. Cuando voto pienso en que votar no basta. Cuando voto pienso que si voto también tengo que salir a marchar, también tengo que manifestarme, también tengo que discutir, que cuestionar, que ejercer mi papel como joven, como ciudadano, de tratar de hacer política todo el tiempo. Intencionalmente planeé que el último bloque tuviera que ver con ¿y ahora qué hacemos con Centroamérica?
Porque creo que uno de los fracasos mexicanos en términos de dónde estamos en el mundo de política exterior es Centroamérica. Es nuestro fracaso y puede ser, si no es que ya empezó a ser nuestra crisis. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a Centroamérica? Mira, en el CIDE estamos haciendo un grupo de centros públicos de investigación con CONACYT, un trabajo para contestar una pregunta. ¿Cómo articulamos una estrategia de desarrollo en la frontera México-Guatemala, que es México-Centroamérica? ¿Qué hacemos juntos? ¿No? Porque nos la pasamos diciendo, ustedes deberían de hacer tal cosa, y de allá para acá, ustedes deberían de hacer otra cosa. Primero, lo primerito que había que hacer es entender, Carlos, que necesitamos mucho más a Centroamérica de lo que queremos aceptar. Nosotros vamos a dejar de exportar mano de obra, ya a Estados Unidos casi no exportamos, y en 2028, ahí te va para tu auditorio, vamos a pedir que vengan hondureños y guatemaltecos a hacer el trabajo que se necesita hacer, ya no solo de Chiapas a Cancún, en todo México. En Chiapas a Cancún ya sucede. Eso ya sucede. Eso ya sucede. Entonces, primero, entender que necesitamos a Centroamérica mucho más de lo que estamos preparados a admitir. Segundo, que vamos a hacer juntos, no solo decirnos mutuamente qué debería estar haciendo el otro. Y tercero, la avenida por donde eso discurre, yo creo que es la cooperación educativa. Nosotros formamos médicos, ingenieros centroamericanos por generaciones, lo dejamos de hacer, tenemos que retomarlo. Yo considero también que normalmente esta pregunta de ¿y ahora qué? Las respuestas siempre van orientadas a qué debería hacer el gobierno. Y en este caso particular con Centroamérica, creo que hay una responsabilidad que va más allá del ámbito, digamos, de las autoridades, que es la narrativa, el cuento que nos hemos contado en la opinión pública, en los medios de comunicación, con respecto al fenómeno centroamericano y a la migración. De pronto creo que caemos en una cierta inercia de pensar que los migrantes centroamericanos en México representan una amenaza a la seguridad nacional. O sea, en esto reaccionamos un poco como los estadounidenses, pensamos que si son salvadoreños son maras, ¿no? Y la verdad es que en México nadie entiende bien qué está pasando en Centroamérica, por qué este aumento en los flujos migratorios, de qué están huyendo, por qué quieren venir a un país como México, que tampoco es como cuando los mexicanos se van a Estados Unidos, ¿sabes? Sí. Y hay muchas cosas en las que los mexicanos los tratamos peor. Entonces, creo aquí también que en el ámbito, digamos, de la academia, de los medios de comunicación, de la sociedad civil, hace falta proponerse de verdad, cambiar la narrativa y explicar estas personas por qué están aquí en primer lugar y qué nos toca hacer a nosotros. Porque estamos en un momento en el que México ha perdido, por mucho tiempo México tuvo cierta autoridad moral a nivel internacional por ser el país que enviaba migrantes maltratados a Estados Unidos. Esa autoridad la perdimos o la hemos estado perdiendo por la forma en que tratamos a los centroamericanos en México. Yo creo también, Carlos, que eso pasa con centroamericanos, pero también pasa con migrantes mexicanos retornados. Claro, oye, nos vienen a robar el trabajo, ¿por qué les ayudan a ellos y no a mí que nunca me fui? Como tú dices, traidores, pero son traidores de dólares, que es lo que yo decía hace rato, ¿no? Sí. Realmente 28,000 millones de dólares en remesas tan solo el año pasado creo que es significativo, pero en el tema de Centroamérica, y es un tema que también tenemos que tomar en serio y no está en las plataformas más que hay que respetar los derechos humanos, que estoy muy de acuerdo con la propuesta, ¿no? Que también hace falta, pero creo que hay que ir más allá en el ¿y ahora qué? Pues hay que también tener estas políticas, así como hablamos de reintegración del migrante con una visión más transversal y empática, de integración de esas poblaciones que tenemos alrededor de 400,000 en tránsito cada año, pero cada vez más se van a ir quedando en nuestro país. Pero ya vimos el caso de haitianos, y cada vez va a pasar más ante políticas antimigrantes de Trump y ante más barreras que encuentran en la frontera con muro o sin muro, se van a ir quedando en distintos lugares, tanto de tránsito como en Quintana Roo ha llegado mucho centroamericano por el tema del turismo. Entonces no estamos tampoco listos para integrar a estas poblaciones. Es más, tan solo en el tema del refugio, ha aumentado las demandas de refugio enormemente. 15,000 demandas tuvimos, 15,000 peticiones de refugio tan solo en 2017, cuando antes teníamos 1,000, 2,000 o 3,000. 15,000 ya es un aumento importante. La ACNUR ha metido más recursos en México, pero la comarca es quien se encarga como autoridad, tiene el mismo presupuesto hace 10 años. Entonces realmente no estamos tomando estos temas en serio y una persona, el promedio para darle el refugio a alguien, si es que se lo dan,
es 5 meses y medio. Tú imagínate a alguien 5 meses y medio que no tiene lo que no tenemos nada. es política migratoria. En eso Donald Trump tiene razón. Ni presupuestos para una política migratoria. Es bien complicada, ¿no? Que alguien llegue a vivir aquí. No los aprovechamos, claro. ¿no? Otra cosa, Carlos, en la que hemos perdido influencia es en, como se mencionaba, en las universidades. Cuando un estudiante sudamericano, y especialmente centroamericano, o la familia dice, ok, hay que mandar al hijo a estudiar la licenciatura o el posgrado fuera del país. Eso hace todavía 30 años, venían a México muchísimos de ellos, era en español, era una cultura, una comida con la que se podía vivir. Ahora piensan, voy a sacar al hijo del país, pues va al norte. Pues, o sea, me brinco México. Se van a ir a Estados Unidos, Estados Unidos está cerrando, se van a ir a Canadá. Pero porque ni siquiera lo promovemos. Lo tenemos que hacer. Lo dejamos de promover, ¿no? Y es otra vez un mecanismo también de social conocimiento, de infraestructura. Se soñó mucho con establecer una red de telecomunicaciones con Centroamérica, que se encontró con 1000 obstáculos, entre ellos los de las compañías que dominan en esos mercados menos abiertos que México. Pero necesitamos de verdad volvernos más porosos como sociedad. No, como dijo Carlos Bravo, no vamos a resolver solo de gobierno a gobierno. Y sí voltear un poco a ver, porque algo pasa en Centroamérica que podría funcionar, ¿no? 3 cosas muy concretas. La primera, dejar de aplicar este doble rasero de exigir hacia el norte lo que no otorgamos hacia el sur. Una nueva narrativa. Sergio Ramírez, el nicaragüense, pone el ejemplo, dice Centroamérica cuenta. 2, empezar a pensar no solo en migración, sino en movilidad laboral regulada. Porque hay un mercado de trabajo que va efectivamente desde Canadá hasta Panamá, incluyendo el Caribe. Si nosotros le estamos planteando a esos Estados Unidos, si somos mínimamente consistentes, y te digo, vamos a necesitar mano de obra cada vez más, necesitamos plantear ya un esquema de movilidad laboral regulada en la región. Y tercero, el camino es la cooperación educativa. Bueno, a ver. O sea, algo tenemos que hacer en lo comercial, por ejemplo, en lo económico, algo, o no se puede, vamos a seguir volteando para allá. Yo creo que en mucho nuestra política hacia Centroamérica ha sido el outsourcing de la política estadounidense hacia Centroamérica. Sí. México necesita definir su propio interés nacional respecto a la región centroamericana que puede o no coincidir con el de Estados Unidos. Hay una parte en la que tendremos que llegar a un arreglo con Estados Unidos, pero hay un margen para perseguir nuestros propios intereses y nuestros valores respecto a Centroamérica, porque no es nada más que seamos este país por donde quieren pasar. Muchos se están quedando, muchos ya vienen a quedarse y como dice en el tocayo Eunice, cada vez van a ser más. Y la política de simplemente hacerle el outsourcing a Estados Unidos no va a alcanzar para vernosla con lo que eso representa. Y muchos son menores no acompañados, que no hemos hablado tampoco de ese tema, ¿no? Es decir, que eso es una cuestión completamente distinta. Un menor que viaja solo, muchas veces por amenaza hasta de vida en su país de origen, y esas poblaciones también se han ido quedando en México y tienen más riesgo, y ahí sí el crimen organizado también está ávido de contratar a estos niños y jóvenes porque pueden servirles para algunas tareas de la cadena del crimen, como el halconeo, por ejemplo, y para otros tipos de tareas, y aprovechan de sus vulnerabilidades. Y no estamos listos, no hay ni siquiera albergues con condiciones adecuadas para tener estos menores, pero tampoco otro tipo de políticas que logren insertarlos en nuestro país de una mejor manera. Este problema también se ve afectado por las políticas en Estados Unidos. Hoy se criminaliza al padre de los menores no acompañados que llegue a fronteras norteamericanas, y todo esto va a ser una presión cada vez mayor para México. Y el tráfico se ha convertido en trata, que eso es otra que quisiera mencionar, con grupos incluso como los Zetas metidos en este negocio, y eso también hay que corresponsabilizarnos, ¿no? Alejandro. Y en otro plano, que es complementario, desde luego no toca lo sangriento de este problema, es que las instituciones académicas y otras instituciones en Centroamérica tienen capacidades muy buenas, pero en escalas muy limitadas. Sí puedes tener un laboratorio de bioquímica avanzado, un laboratorio de materiales avanzados, 2, ¿no? En países como Costa Rica, pero no alcanzas a tener la escala que podrías tener con una red de cooperación mucho más intensa, en la que la gente, las muestras de laboratorio, los animales de laboratorio, todo este tipo de cosas tengan una presencia regional. Y esto sobre todo con el sur y sureste de México, que tienen clima, cultura, ganadería, agricultura, etcétera, mucho más parecidas a Centroamérica que al centro. De salida, y tengo 4 minutos nada más, muy rápido, porque no quiero dejar este tema. Con todo lo que hemos hablado, hay esta impresión que en la presencia de México en los organismos internacionales
ha disminuido en presencia. No sé si porque nos contamos otra historia de los 80s y los 90s o una historia falsa, o porque es cierto. Quien quiera agarrarla, ¿cómo tendría que cambiar, si es que tendría que cambiar la presencia de México en lugares como la ONU, como todos estos grandes organismos que sirven? ¿No? Quiero dejarle la última palabra a los expertos, porque quiero que cierren ustedes, pero te diría, no ver nada más el sistema multilateral, sino el multisectorial, primero. Y en el multilateral, ver los temas de avanzada. Hay pequeñas secciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores que están viendo los temas de cuarta revolución industrial, de tecnologías exponenciales, en los cuales hay mucho que contribuir a la sociedad, no es nada más a la tecnología. 3 cosas. 1, tener nuestra propia estrategia, no outsourcing de la de Estados Unidos. Segundo, retomando lo multilateral, multisectorial, en cambio climático, en este enorme activo que tenemos, que es la cultura mexicana. Y tercero, retomando la CONCACAF, tenemos que hacer muchas más cosas adentro de Estados Unidos, con los centroamericanos, aprovechando la permeabilidad del propio sistema político estadounidense y las múltiples alianzas que tenemos que hacer con universidades, con empresarios, empleadores, sociedad civil, creadores. Te quedaste con la última palabra, Carlos. Yo creo que... no, ya la agarró, dije, yo ya me iba. 30 segundos porque me están apurando. Yo creo que hay un tema importante para todos los candidatos de reconocer, que cada vez es más difícil trazar una línea que separe con claridad la política interna de la política exterior. En la relación internacional se ha acuñado un término que nos viene muy bien, que es la política interméstica. Y creo que el siguiente gobierno, si quiere tener un papel destacado, México en el mundo y el mundo en México, tiene que reconocer cada vez más que no son temas de política exterior, sino que hay toda una concatenación de esos temas con los internos que los vuelve temas intermésticos. Y presencia en Centroamérica, ¿no? Creo que eso también, mayor presencia con estrategia en Centroamérica. Correcto. Gracias, muchas gracias a ustedes. Esto es ¿Y ahora qué? Nos vemos el próximo domingo. Buenas noches.